Bienvenidos a este nuevo podcast de Fundiendo con la Biblia. Aquí estamos con Alexander López, Fausto Liviano y José Landeta. Y hoy vamos a hablar de un tema, digamos que ustedes saben que en esta época hay mucha desinformación en el medio, mucha información. Y hoy queremos hablar acerca de manuscritos del Nuevo Testamento. Así que no se vayan. Bien, hace unos días yo estuve escuchando un programa aquí local y yo escuché a un conocido apologista cristiano de YouTube. se ha vuelto una profesión eso, Sí, se ha vuelto de sí, YouTube sí, como chacho, influencer. Es un influencer, exactamente. Terrible, muchacho. Entonces, yo vengo del trabajo, estoy escuchando el programa, primera vez que lo escucho a él, y él se llama Néstor Díaz. Y él dijo algo que a mí se me dispararon todas las alarmas, todas las banderitas rojas al mismo tiempo. Y fue, él decía que nosotros tenemos manuscritos del Nuevo Testamento del primer siglo. Y se me dispararon las alarmas porque cualquiera que haya hecho un estudio básico de crítica textual o de transmisión del texto del Nuevo Testamento sabe que nosotros no tenemos ningún fragmento, ninguna copia del Nuevo Testamento del primer siglo. Y claro, yo quiero dejar claro que no es un asunto aquí que ahora vamos a cuestionar la veracidad del Nuevo Testamento, para nada. Pero creo que también nosotros tenemos que ser honestos y tenemos que ser objetivos con la evidencia. Y lo que la evidencia nos dice que hasta ahora, digamos, el fragmento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento es P52, que es un fragmento del Evangelio de Juan. Creo que específicamente del capítulo 18. Entonces yo creo que hay que tratar de traer luz sobre este tema porque podemos estar mal informando a muchas personas. Y dicho sea de paso, digamos que el tema que tenemos en nuestro perfil de Instagram es combatiendo la desinformación bíblica. Exacto. Y yo creo que es bueno hacerle honor a ese mensaje que tenemos ahí, porque imagínense por un momento que una persona, un creyente, salte con esto a una persona quizá que no sea creyente y ese no creyente puede que hasta esté mejor informado en ese sentido y le responde y eso le pudiera hasta generar una crisis de fe. Sí, que es algo que pasa con apologistas en sentido general. Pasó con este muchacho muy famoso de Estados Unidos, Wes Huff, Sí. que en el programa de Joe Rogan hizo Ujú. algunas declaraciones de crítica textual que levantaron todas las alarmas. Exacto. Imagínate, un programa que ve millones de personas, incluyendo biblistas. Gracias a Dios, Wes Le dio para atrás. Sí. le dio para atrás y asumió una posición en donde ahora involucra a críticos textuales en digamos que en las investigaciones que hace para sus programas, porque en cierto modo lo que tú dices, al tener cierta audiencia, va a influenciar, para bien o para mal, Exacto. a quienes te están escuchando. Exactamente. Entonces, yo quisiera que antes de meternos en este tema, demos algunos conceptos básicos de crítica textual, de qué estamos Como aquí hablando, que sea para preparar. Y mete hombre que está haciendo un preche del Nuevo Testamento, este es el hombre. Super Nuevo Testamento está aquí. Yo no soy crítico textual, pero sí se manejan en el nivel académico ciertos conceptos importantes y es bueno siempre tenerlos presentes cuando hablamos de crítica textual. Lo primero es el término autógrafo. Cuando nos referimos a autógrafo no es tu Que tú eres cantante famoso. favorito, Te firmo. pero la idea es clara y es alguien firmándote de su mano y letra. La idea de autógrafo son los primeros escritos, el escrito que el autor escribió de puño y letra y fue el primer escrito en salir. Lamentablemente, aunque quisiéramos decirlo porque sería un gran descubrimiento, no tenemos autógrafos del texto del Nuevo Testamento Ni ahora. del Antiguo Testamento Ni del tampoco. Antiguo Testamento tampoco. Quisiéramos tener las cartas de Pablo y poder decir, esta fue la carta que escribió Pablo de puño y letra. Sin embargo, lo que tenemos ahora son copias. Las copias son, como bien dice su nombre, las copias que se hicieron, o reproducciones, perdón, que se hicieron de ese autógrafo que en la antigüedad se hacían a mano. Obviamente antes de llegar la imprenta, todo esto se hacía a mano, habían escribas profesionales. En el caso del cristianismo primitivo, también teníamos en la mayor cantidad escribas no profesionales que a veces copiaban partes
del texto para liturgias de la iglesia, liturgias de los grupos que se reunían, pero sí se maneja ese concepto de copias, que era mucho más conocido. Cuando nos referimos a manuscritos, nos referimos obviamente a esta idea de papiros, escritos a mano. Papiro lo vemos como un material de escribir. También tenemos los códices, que son lo más parecido a libros pues, que podríamos tener ahora, que eran manuscritos en el sentido de que eran escritos, pero en su forma, en vez de ser hojas sueltas como los papiros, eran más como libros y eran de diferentes materiales. Pero sí es importante tener eso en consideración porque aún dentro de crítica textual a veces se hace división entre el texto que contiene un manuscrito que podría ser diferente a quizá la misma fecha del material. A veces hay textos que vienen de una familia o vienen de una tradición escritural diferente. O sea, podríamos decir que el texto viene de cierto año porque hemos identificado que hay una familia de manuscritos que tiene el mismo texto, aunque el material y por quizás los otros rasgos que tiene ese papiro o que podría tener ese códice, podríamos decir, el códice es fechado en el siglo IV, sin embargo, este texto proviene del siglo III, siglo II, porque escritos que ya fechamos en esa época parecieran tener ese mismo O texto. sea que no tenemos originales, no Pero podemos no decir del tenemos- texto original. No tenemos texto original. ¿Y cuál sería la forma correcta de decirlo? Bueno, podríamos decir los manuscritos más antiguos, podríamos decir los manuscritos que tenemos ahora, podríamos decir el texto En la lengua original. crítico, podríamos El decir en texto la de la lengua lengua original. original, Ujú. pero no podemos hacer en el texto original. Sí, cuando entramos al mundo de los manuscritos es de hecho especialmente en nuestra época en donde tenemos una cantidad impresionante de manuscritos del Nuevo Testamento principalmente, todo un universo Sí, sí. complejísimo. Más de Eh, 5.800, la última griego revisión solamente. del liste. En griego solamente. En griego Y eso solamente. obviamente ha provocado que se haga una disciplina completa solamente para fechar los manuscritos, que se toman en cuenta el material. Obviamente se hace un estudio del material, si es un papiro, si es un pergamino. Hay también manuscritos en papel, creo que a partir del siglo V, a partir del siglo VI. Me puedo obviamente equivocar en esa parte, pero también el tipo de escritura. También el tipo de letra te puede decir de dónde y de qué región proviene. Eso te da una pista también de la tradición escritural que sigue este manuscrito, como decía Alexander, refiriéndose a las familias. También lo que contiene el manuscrito, porque al tener tantos manuscritos y agruparlos en familias, nos damos cuenta que ciertas familias tienden a tener casi todas la misma variante, y otras familias tienen otras variantes diferentes a estas. Entonces, cuando sabemos que, bueno, este material parece de tal momento, al estudiar la tinta, nos dimos cuenta que proviene de tal lugar, al ver los trazos también nos dimos cuenta que es de esta época y de tal lugar, pero lo que contiene es posterior Y de hecho, o anterior, entonces es tiempo que quizás lo datamos un poquito después. Obviamente luego entran otras cuestiones, digamos que ya como el carbón 14, el carbono 14 u otras pruebas un poquito más complejas que escapan ya a la realidad de la paleografía. Sí. ¿Tú querías decir Sí, algo? abriendo paréntesis ahí cuando hablabas de la familia. Esto es algo tan técnico y crítica textual es algo tan serio y tan técnico que todavía ahora se sigue poniendo la idea de familias en sospecha. De hecho, en las últimas dos reuniones anuales de la Sociedad de Literatura Bíblica hubieron sesiones completas en las cuales se preguntaban los académicos que se han dedicado su vida a este estudio, que sí tienen doctorados y escrito tesis doctorales en esto. Es como, de verdad necesitamos el concepto de familias. Cuando hablamos de familias, como bien mencionaba anteriormente, es como una agrupación de textos o manuscritos que parecieran tener las mismas características, sea en el contenido o quizás en los hábitos de los escribas que se pueden ver en cómo fueron escritos. Y siempre se ha utilizado diferentes familias, o no siempre, a partir de la obra de Westcott, Hort y algunos otros,
pero aún ahora se sigue investigando, se sigue teniendo una actitud abierta a lo que quizás nos puede guiar la evidencia, que creo que es el espíritu de este campo. Entonces, Sí. a veces es un poco cuesta arriba cuando encontramos gente siendo tan tajante con alguna de sus posiciones, cuando las personas que están especializadas en esto todavía están preguntándose si las mismas herramientas que usan son las herramientas que deberían estar usando. Y las usan desde la conciencia de, estamos haciendo esto. Y de hecho esta fue la conclusión de una de las sesiones en la cual participé el año pasado. Peter Gurry, de hecho, decía como, estamos utilizando esto, pero no estamos seguros si esto es lo que deberíamos estar utilizando. Pero mientras tanto, esto es lo que tenemos. Sí, yo creo que de llamar familias es práctico, pero no es necesariamente informativo en algunos aspectos, porque quien escucha sobre familias entienden que están obligatoriamente relacionados. Exactamente. Hay algo que los relaciona sí o sí, pero, y aquí explico lo de familia en el sentido práctico, puede ser que estas personas que escribieron el manuscrito no se conocieran. Para nada. Ni tuviesen ningún tipo de relación, ni dijeran, yo quiero seguir la tendencia que el otro escriba en tal lugar, siguió. Pero su contenido es tan parecido, el material que usan también sucede que, o pasa que es el mismo, que por razones prácticas los críticos textuales agrupan. En ese sentido es familia, no en sentido de un parentesco intencional. Exactamente. Digámoslo así. Yo quisiera que ahora volvamos a la controversia que destapó este tema. Que nos fuimos en una, pero bien, estamos informando correctamente a nuestra audiencia. Vale, vino preparado. No. Herramienta. Él lo va a sacar ahí. Cosito de colores. Sí. Ah, que lo uso. Usted sabe que la controversia gira en torno a un fragmento en específico, que es el llamado P64, P viene de papiro, y la numeración es la numeración que se va colocando a medida que se fueron descubriendo. El P64, este es un fragmento del Evangelio de Mateo, que en la década de los 70 primero, según las investigaciones que se hicieron, los análisis paleográficos, el resultado fue, bueno, este manuscrito es del siglo II, probablemente finales del siglo II. Pero al principio de los 90 hubo un paleógrafo, apellido Tide, que data o fecha este manuscrito en el primer siglo. Esto obviamente destapa toda una controversia a nivel académico, porque estamos trayendo un manuscrito del segundo siglo al primer siglo. Eso significa que es más cerca del autógrafo. Es decir, más cerca del texto del autor. Exactamente, porque nosotros creemos que el Nuevo Testamento se escribe en el primer siglo. O sea, estamos hablando de un manuscrito del mismo siglo. Ahora bien, el tema es que este apologista toma este trabajo y básicamente presenta y dice, ok, como lo que él está interesado es en defender la veracidad del Nuevo Testamento, es como, miren, nosotros tenemos aquí un fragmento de Mateo del mismo primer siglo, que hay muy poco espacio temporal entre el autógrafo y esta copia. Entonces eso, digamos, ayuda o valida el texto del Nuevo Testamento. Claro, yo reconozco el tema de la intención de lo que se está buscando, pero como decíamos en un principio, tenemos que tratar de ser objetivos con la evidencia. Entonces, en ese caso, ese manuscrito, o pues, si pudiéramos decir ¿cómo es que se dice cuando en la academia, cuando tú hablas del estado actual de la investigación? El estado del arte, o el status questiones. Exactamente. Actualmente es que ese manuscrito, esa copia, ese fragmento es del segundo siglo. Hubo un trabajo... Algunos lo datan en el tercer siglo. O principio del tercer siglo. Y básicamente las críticas que se le hacen al trabajo de Tide son varias. Por ejemplo, por un lado, él sobredimensiona o exagera las similitudes de este fragmento de Mateo con otros papiros de la región de Palestina en lengua griega. Sobre todo que su trabajo básicamente hace unas comparaciones, que era algo de lo que Fausto explicaba, con ciertas letras griegas y no tanto con una comparación más sistemática.
porque evidentemente si vamos a tratar de fichar un manuscrito, tenemos que hacer una comparación lo más amplia posible con manuscritos de diferentes épocas para validar a cuál es el que más a nivel de estilo de escritura y todo eso se parece. Entonces, en ese sentido, Tilde exagera, digamos, las similitudes con el primer siglo, con los manuscritos del primer siglo, y de hecho lo que Peterhead demuestra, que es otra persona que hizo este trabajo y que básicamente analizó la postura de Tilde, es que se parece más a lo del segundo siglo. Otra cuestión es que, por ejemplo, este fragmento es a 2 columnas, algo que era más común en el segundo siglo que en el primer siglo. Y algo súper importante también es que Tilde, como yo mencioné, en la década del 70 ya se había fechado en el segundo siglo. Él no interactúa mucho con las posturas anteriores o con los argumentos anteriores. Y ahí yo quisiera hacer un alto porque cuando uno está haciendo una investigación, ¿verdad? Para fijar una postura, lo ideal es que nosotros tratemos de contrastar la información, ¿verdad? Algo que él decía, porque yo tiré algo en Twitter y él entendió que fue a él y realmente fue a él. Ok. Por lo que yo lo dije. Y él decía que hay toda una línea académica actual que apoya la postura de Cide. Yo me limité simplemente a hacer la pregunta de, ok, ¿quiénes son? O sea, ¿cuáles son las fuentes? ¿Quiénes son los académicos que actualmente están sosteniendo o están defendiendo la postura de que P64 es del primer siglo? No hubo respuesta. Y no hubo respuesta porque no hay. No hay. Porque el estado actual de la investigación es que De hecho, los del segundo propietarios del manuscrito, que es el Exactamente. Magdalen College, ellos hablan de la controversia, pero dicen, bueno, este manuscrito es del segundo o del tercer siglo. Aún así, es de los manuscritos más antiguos que nosotros tenemos ahora a mano. Y creo que es un poco osado que incluso quienes poseen el manuscrito de hace más de 100 años y quienes de hecho lo han cedido para que se investigue sigue continuamente y se sigue investigando, afirman, no, esto es segundo o tercer siglo, tú digas, bueno, esto es del primer siglo, por lo motivo que sea. Y Sí. también pensemos algo, o sea, al campo de la crítica textual en general le interesaría bastante tener un manuscrito del primer siglo. Claro. ¿Qué pasó con Wallace y el exacto. FCM, el Que trató, First Century Mark? que trató y fue un gran boom, pero al final. Entonces, para el campo, tener un manuscrito del primer siglo sería lo más guau. Y lamentablemente, después de hacer la investigación, imagínate, ellos también con la misma intención de ver, de verdad, pide, sí, ¿es esto así? Lamentablemente la evidencia guió a otro lugar. Y es algo a tener en consideración porque no estamos hablando de un campo que quiere que pase lo contrario. O sea, no estamos hablando de que el campo de crítica textual no le importa, se resiste a una datación o una tendencia de datación más temprana. En algunos casos lo tenemos, pero la mayoría, hasta hace un tiempo, que ya ahora ha cambiado más, pero hasta hace un tiempo la meta de la crítica textual era encontrar los autógrafos. Hasta hace un tiempo. En su mayoría ya no es la meta, pero estos académicos estarían bastante interesados de descubrir este texto del primer siglo y lamentablemente la evidencia no los llevó ahí y por eso nosotros ahora tenemos que, como bien decía Fausto, los mismos propietarios del texto. Y de hecho, en el video podemos poner en la descripción la lista donde la gente puede encontrar, acceder totalmente gratis y libre a la lista donde tenemos todos los manuscritos, donde el Instituto de Investigación del Nuevo Testamento de Münster hace su lista y ahí nosotros podemos ver las fechas y demás. Fotografías, transcripciones, traducciones. De hecho, podemos estudiar directamente los manuscritos a través de ese website. De hecho, un ejemplo, cuando compramos el Nuevo Testamento griego, que es la edición que utilizamos en la academia para exégesis y demás, viene con este pequeño panfleto, que es donde están algunas de las abreviaciones y donde nosotros podemos guiarnos para entender un poco lo que se llama el aparato crítico del texto. Aquí también hay, con una forma muy condensada, las fechas de algunos de los manuscritos. Obviamente esto no es infalible y siempre ha estado abierto a investigación. Y el trabajo de Tilde hubiese sido una excelente oportunidad de retar lo que está ahí. Y eso es común en academia. El hablar, el retar, lo que dice aquí no está bien. El asunto es que quizás este trabajo no recibió tanta atención como debía. Y de hecho, vemos aquí y
en la última edición que tenemos del Nuevo Testamento griego para investigación, dice que el mismo manuscrito 64 fue escrito aproximadamente en el año 200. O sea, ellos El tercer siglo, ellos rayando entre el segundo y tercer segundo y tercer exactamente, siglo. están conscientes de que posiblemente nos estamos viendo a un manuscrito temprano, pero no tan temprano. Como bien tú decías al inicio, tenemos P52 como uno de los más tempranos. Aquí también nosotros podemos ver lista de algunos otros manuscritos. Está P27 del siglo III, tenemos otros por ahí que también podríamos ver. Y creo que esto es acceso de todo el mundo. O sea, cualquier persona podría entrar a la lista que le vamos a poner, podría comprarse esto y ver, aquí mismo te dice, por ejemplo, el mismo P64 te dice que tiene los evangelios, que tiene parte de los evangelios, como bien decía Landete, tiene Mateo. Tenemos P52, que si lo buscamos aparece aquí, parte del evangelio, ya habíamos hablado que tiene Juan, segundo siglo. Y así sucesivamente, en este pequeño panfleto podemos ver. Accedemos a la premisa de que obviamente esto no es infalible, pero esto sí representa hacia dónde se dirige la conversación. Claro. Y es una buena representación de con qué y en base a qué estamos conversando. Y creo que es muy importante porque no es algo que nosotros nos estamos inventando o que la gente se puede inventar, sino es, usted va a un congreso, usted ve los papers publicados, los ensayos, y va a encontrar a la gente interactuando con este libro, con este otro libro que está aquí y algunos otros, porque al final es de lo que se está hablando. Sí, y hay mucho interés detrás de los manuscritos, pues, especialmente por la cantidad de manuscritos que están apareciendo. Aquí hablamos una vez de Textus Receptus y dijimos que cuando Erasmo hizo su edición crítica, que algunos se resisten a que es una edición crítica, usó de 9 a 11 manuscritos en la primera de muchas ediciones, porque la primera edición, de hecho, se dice que es la impresión con mayor cantidad de errores de la historia. Wow. Eso tiene la primera edición del Textus Receptus. Pero ya para el siglo XX empiezan a aparecer manuscritos que estaban en posesión de familias, de monasterios, de gente que lo tenían como cuestiones muy preciadas y no lo daban ni a la academia ni al público en general por el valor histórico y familiar que representaban. De hecho, este mismo manuscrito P64 se lo regaló un estudiante a este college de la Universidad de Oxford porque tenía el nombre de María Magdalena y le pareció cómica la coincidencia, como él le regaló este manuscrito que también dice Magdalena, como el college se llama Magdalene. Ahí le va. Ellos no sabían la procedencia de cómo él lo obtuvo, de dónde salió, si lo compró, si pertenecía a su familia. Esto estamos hablando de hace 124, 123 años a lo sumo, más de 100 años. La cantidad de manuscritos que nosotros tenemos ahora, sobre 5.000, solamente En griego. de griego, tiene obviamente una alineación importante de críticos textuales tratando de cotejar las variantes, de hacer comparaciones, de poder agrupar, ya sea en familias o en lo nuevo que surja, que surja ahora. Y el hecho de que al mismo tiempo esta gente están democratizando la información de la crítica textual. Antes era imposible tú acceder a información sobre esto, tendría que ser a través de otra persona. Hoy con el internet tú puedes acceder a la página del Instituto del Nuevo Testamento de Münster, como dijo Alexander, marcar de qué año a qué año tú quieres saber qué manuscritos están, tener la foto, tener la transcripción. Y es por eso que nosotros, la información de crítica textual que damos tiene que ser responsable. Correcto. No puede estar enlazada dogmáticamente. Y el hecho de que tengamos manuscritos en el segundo siglo no significa que el texto del Nuevo Testamento es inválido. Al contrario, en crítica textual es sumamente importante que la distancia se acorta entre los autógrafos y las copias que tenemos. El Nuevo Testamento rompe toda convencionalidad al respecto de otros documentos antiguos
cuando se trata de distancia entre autógrafo y copia. Porque otros manuscritos, otros escritos antiguos, la distancia que hay es de cientos de años. En el caso del Nuevo Testamento, de decenas de, de años. Y eso es un punto a favor. Entonces, el hecho de que en crítica textual tengamos ese buen punto, pero segundo, de que la información sobre crítica textual esté democratizada, requiere que seamos responsables. Claro. Correcto. Tú sabes que esa parte de nosotros hacer crítica textual de manera responsable, uno puede quizá pensar que este tema es como para gente nerd de la Biblia, ese tipo de cosas. Pero cuando uno estudia exégesis bíblica, el primer paso, si mal no recuerdo, que uno debe hacer cuando uno está estudiando el texto bíblico ya de manera más profunda es precisamente crítica textual. Establecer el texto. ¿Por qué? Porque en crítica textual nosotros vemos que tenemos miles de manuscritos con variantes y cuando yo voy a estudiar un texto bíblico, la primera pregunta sería es ¿cuál es el texto? Ujú. ¿Cuál es el texto? Bueno, yo tengo que evaluar las diferentes variantes que hay, tengo que ver cuál de estas variantes es la que está o pudiera haber sido la que está en el texto original, porque como bien ustedes dijeron, no tenemos el texto original propiamente. Y es a partir de ahí entonces, cuando yo veo las diferentes variantes y establezco mi texto, obviamente con argumentaciones para cada una de esas variantes, entonces es donde yo puedo proceder ya a estudiar Claro. propiamente el texto y luego ya a enseñarlo. Entonces aquí, y sobre todo nosotros que venimos de comunidades de fe, somos creyentes, creemos que la Biblia es palabra de Dios, eso es algo que es vital, en el sentido yo creo que esto es palabra de Dios y cada palabra cuenta. Y eso es una de las cosas que son importantes de la crítica textual. O sea, cómo yo veo que cada palabra es importante, de dónde sale cada una de ellas. Y no es un asunto aquí de querer, porque quizá hay personas que pudieran interpretar que uno tratando esto, trayendo esto a la luz, uno está tratando de atacar la veracidad del texto. Y es todo lo contrario. Lo que queremos es llegar a cuál es el texto realmente. ¿Por qué? Porque siglos atrás, la forma en cómo se copiaban los textos eran a mano. Y obviamente no eran copiados perfectos, no eran fotocopiadoras, eran personas que lo hacían. Entonces yo creo que esto es vital para la iglesia, estar informado sobre esto. Y aún las personas que tengan el conocimiento y la formación en crítica textual y en las lenguas originales, pues que puedan aplicarlo de manera responsable. Sí, y yo quiero antes de que cerremos hacer un llamado a los divulgadores en Latinoamérica. Trátalo bien. A ti Tranquilo, que nos tranquilo. estás escuchando en este momento. En serio, lo quiero decir. O sea, obviamente nosotros no solemos hacer esto, pero yo quiero decirlo muy en serio. Hay mucha violencia en nuestro ambiente latinoamericano. Nosotros que tenemos la oportunidad de interactuar continuamente con presentaciones académicas, en donde se hacen preguntas, en donde son retados los postulados de Claro. nuestros y de otros. Las cosas se hacen con respeto. Y en nuestro contexto, lo que se está haciendo popular es denigrar al otro, tirarlo por el piso, inmediatamente tratar de buscar un debate en vez de asumir posiciones realmente académicas en donde se comprueba mi punto y en donde yo invito al otro a que vea la información que yo tengo o cedo. Y en humildad digo, tienes razón. Realmente no es como yo pensaba. Así es que se deben de dar las cosas. Lamentablemente en nuestro entorno, y lo voy a decir de esta manera, da asco. Muy desagradable. Cómo se denigran unos con otros. En este mismo caso, también lamentablemente, el tirar por el piso a la otra persona, eso no es necesario. Y desde mi punto de vista, cuando yo veo que alguien trata de denigrar a otra persona por su conocimiento académico, si es cristiano, yo digo, bueno, hay serios problemas de carácter. Si se supone que es académico, entonces para mí es una confirmación de que la información que tiene no es veraz.
Porque una información veraz se comprueba, o si uno la considera veraz y se le prueba como falsa, se cede. Y obviamente al ceder uno admite humildad. Bien, acabamos de ver los argumentos a favor de lo que decíamos, de que P64 es el segundo siglo, y de verdad llamamos a todos a que cuando hayan debates de este tipo se informen, vayan a la evidencia, contrasten la información y seguimos adelante. Esto fue Fundiendo con la Biblia, yo soy José Landeta. Fausto Liriano, Alexander López. nos vemos en la próxima.